Curso de gestión de usuarios y facultativos en Ofimedic 7. Si usted es nuevo cliente de Ofimedic, se encontrará con que una de las primeras tareas que debe realizar es configurar el sistema. Y la principal de todas ellas es la de configurar los usuarios y facultativos que van a trabajar con el sistema. Esto permitirá que cada uno de ellos tengan acceso al sistema y además indicar cuáles de ellos son médicos y qué tareas pueden realizar. Vamos a ver en este vídeo cómo pueden configurarlas y qué opciones tienen para poder acotar y determinar las tareas que pueden realizar cada uno de ellos. Como en Ofimedic, todo el sistema, cuando debe configurarse, debe realizarse desde el menú de administración. Aquí en administración disponemos de determinadas opciones, algunas de las cuales vamos a recurrir a ellas porque son necesarias para la configuración. Pero accederemos directamente a la primera, denominada usuarios facultativos. Cuando accedemos a usuarios facultativos tenemos una lista de datos con todos los usuarios que están trabajando con el sistema. Nos encontraremos con dos perfiles de usuarios. Uno de ellos son aquellos usuarios que no son médicos y aquellos usuarios que son médicos o facultativos, es decir, que van a poder realizar algún tipo de actividad o algún tipo de actuación en la historia médica y que van a poder firmar bajo su nombre y que además posiblemente van a tener agenda de trabajo. Es decir, entenderemos como el primer usuario el personal administrativo y personal que realiza tareas alrededor de los pacientes pero sin entrar en historia médica, y personal médico donde tenemos que registrar ya actividad a su nombre. El primero no significa que no pueda acceder a historias médicas, pero sí que no tendrá agenda y que no podrá firmar actos médicos a su nombre. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un usuario denominado Paco Benito. Aquí vemos en la lista los que son de color verde son médicos y los que tienen un fondo blanco son usuarios normales. Y si accedemos y abrimos un usuario que no es médico, veremos que tenemos determinadas pestañas. Primero tenemos un título, señor, señora, lo que sea, nombre, apellidos. Luego tenemos un nombre de usuario. Y a partir de aquí, que es el nombre de usuario que utilizará para acceder al sistema. Lo primero que solicita el Ofimedic al arrancar es introducir el nombre de un usuario y un password. Pues este será el usuario. Luego tenemos la contraseña. La contraseña es la contraseña que va a utilizar. Podemos proteger la contraseña de distintas formas. Podemos indicar que la contraseña tenga un modelo básico, es decir, que solo tenga 4 caracteres o más. Podemos determinar que el nivel sea medio, que tenga 6 caracteres o más y que contenga caracteres y números, o un nivel de seguridad alto, con lo cual que tenga 8 caracteres o más, que tenga caracteres y números, que tenga como mínimo uno de ellos que sea mayúscula y otro minúscula, y que no contenga ni el nombre ni el apellido del facultativo ni el nombre de usuario. Bien, esto es para que podamos proteger la contraseña. Desde Ofimedic recomendemos que cuando más complejas sean, pero bien, esto es una elección que va a realizar cada uno. Posteriormente tenemos la fecha de caducidad. Podemos determinar que la contraseña va a caducar al cabo de X tiempo. Eso significará que 15 días antes de que venza esa contraseña, ese periodo de tiempo, el sistema nos avisará y nos recordará que va a caducar esa contraseña. Es opcional, lo podemos dejar en blanco, dado que es obligado que llevar una política de caducidad de contraseñas, pero la podemos determinar por protocolos externos. Es decir, podemos decir que las contraseñas las cambiamos el 30 de junio y el 31 de diciembre. No hace falta materializarlo a través del sistema, pero pueden hacerlo. Disponen de una opción denominada acceso denegado. Cada vez que un usuario accede al sistema, queda registrado en el registro de acciones del OPD conforme ha accedido, y cuando sale hace lo mismo. Bueno, de hecho queda registrado todo lo que hace, no queda registrado que el cambio exacto que ha hecho, pero sí el número de acciones que ha hecho sobre cada registro. En cualquier caso, si el usuario intenta acceder 3 veces con la misma contraseña y se equivoca, su contraseña quedará bloqueada, de manera que tendrá que acceder el administrador del sistema, que es el único que puede llegar a esta lista, el que tiene permisos de administrador y el que tiene permisos de configurador general, que luego lo veremos, y desmarcar esta opción. De la misma manera, si queremos que un usuario no pueda acceder, le podemos marcar el acceso denegado y ese usuario no podrá acceder nunca más. Hasta que activemos de nuevo el acceso. La siguiente pestaña que tenemos es la de privilegios. Aquí es donde determinamos a qué privilegios va a tener cada usuario. Entendemos que si es administrador va a poder acceder a todo. Es decir, tiene privilegios, es el usuario que he utilizado yo para acceder y que tiene permisos de administrador, lo cual significa que lo va a poder ver todo. Pero fíjense que ya no tenemos ni opción de activar ninguna de ellas. Luego tenemos dos áreas generales, que es el área de recepción, que ya se activan determinadas opciones, y el área de historia médica.
Si el usuario va a acceder solo a agenda, consola de recepción, listas de pacientes, etcétera, etcétera, tenemos que marcarle que solo va a llegar a herramientas de recepción. Si por contra el usuario va a llegar también a historias médicas, podemos indicarle que tenga acceso a historias médicas. Es decir, este usuario en cuestión, aunque sea administrativo, podrá acceder a la historia médica de un paciente, consultarla, generar datos, etcétera, etcétera, pero nunca añadir datos bajo su nombre. Si es de recepción, podemos indicarle si puede acceder a la contabilidad. Entendemos como contabilidad todos los apuntes de ventas, de caja, de compañías, etcétera, etcétera. Si queremos darle acceso a toda, le daremos acceso a toda. Si no, podemos determinarle que llegue a datos de contabilidad de pacientes. Es decir, que podamos ver el movimiento económico que ha realizado un paciente en la consulta, uno a uno. No podrá ver la facturación, no podrá ver la contabilidad, pero podrá ver si que, por ejemplo, si un paciente tiene un saldo negativo o positivo, podría averiguar por qué lo tiene. Lo mismo con facturación. Podríamos determinar si el usuario puede llegar a consultar todas las facturas, bien, o solo puede llegar a consultar y emitir facturas a pacientes. Si estamos con un paciente en concreto y queremos emitirle una factura, si no tiene permisos de facturación pacientes, no lo podrá hacer. Luego, por otro lado, tenemos el acceso a presupuestos. Veremos que en el sistema también podemos generar tantos tipos de presupuestos como queramos y aplicarlos a los pacientes. Si queremos que su usuario tenga acceso a los presupuestos, le marcaremos esa opción, si no, no verá los presupuestos. Lo mismo con caja día. Si el usuario tiene acceso a caja día, podrá al final del día realizar la caja. Un usuario con permisos de recepción y contabilidad a pacientes puede ejecutar ventas y cobros que se van imputando en caja, pero nunca podrá ver la caja del día. Si este usuario tiene que hacer la caja del día al final del día, marcaremos como tal. Luego tenemos la opción de almacén. Veremos que en el sistema también tenemos la posibilidad de dar de alta pedidos, dar de alta servicios de artículos, generar la recepción de pedidos, hacer consumos, etcétera, etcétera. Bien, todo esto solo lo puede hacer si el usuario tiene la marca de almacén. Si el usuario no tiene marca de almacén, esto no podrá hacerlo. Comisiones. Otro apartado que tiene el sistema es la generación de comisiones a facultativos. Es decir, podemos configurar el porcentaje de comisión que se va a llevar cada facultativo en función de los actos que vea. Esto lo vemos en otro vídeo, que lo veremos, que está dedicado explícitamente a este tema. Pero desde aquí podemos marcarle si este usuario en concreto puede llegar a configurar las comisiones, incluso a realizar las liquidaciones. Es decir, a realizarle el pago de los facultativos, dado que el sistema ya genera la liquidación y genera automáticamente la autofactura. Por otro lado tenemos el apartado CRM. El apartado CRM es el que nos permite hacer acciones de marketing con los pacientes. Y cuando hablo de acciones de marketing, hablo de cualquier comunicado. Podemos entender que hacemos un comunicado al paciente para felicitaciones de cumpleaños, felicitaciones de Navidad, o hacer un SMS para todos aquellos pacientes que tienen cita la semana que viene, o mañana, o los que les toca la revisión, cualquier campaña de comunicación. El usuario que tenga permisos de CRM podrá crear y ejecutar campañas. Es importante filtrarlo bien porque esto es una herramienta directa de comunicación con pacientes, con lo cual cualquiera podría hacer un envío de SMS a todos los pacientes indicando cualquier tontería, con lo cual es un permiso de suma responsabilidad. Tenemos también la posibilidad de exportar a Excel. Todas las listas de datos incluyen una opción en la barra superior que nos da la posibilidad de exportarla a Excel. El usuario que tenga estos permisos podrá exportar los datos a Excel. Es también delicado porque un usuario que tenga permisos de recepción para ver las listas de pacientes podría exportar esos datos a Excel, con lo cual se llevaría a todos los pacientes con todos los datos de filiación. En cualquier caso, siempre genera un registro de salida, con lo cual sabemos todo lo que ha hecho el usuario, quién ha exportado la lista, etcétera, etcétera. Pero el daño ya estaría hecho, con lo cual es importante tenerlo debidamente protegido. Y posteriormente tenemos el apartado de configurador. El apartado de configurador permite llegar a muchas opciones de la configuración del sistema que son de naturaleza más básica. Pues por ejemplo, dar de alta servicios de artículos, poder llegar a los usuarios facultativos pero no cambiar los privilegios, pero sí sus datos básicos o el calendario laboral de un facultativo, o dar de alta proveedores, o dar de alta tipos de formas de pago, o dar de alta compañías. El usuario que tenga permisos de configurador sin necesidad de ser administrador podría realizar estas tareas. Finalmente, en el área administrativa tenemos permisos de CMBD.
Para aquellas consultas médicas que tienen quirófano propio y realizan pernoctación los pacientes más de 24 horas, es obligado generar un registro informático que hay que presentar a cada comunidad autónoma, que tiene un protocolo y un formato determinado en la Unión Europea por Bruselas, en el cual se especifique determinada información. Bien, el que tenga permisos para generar este archivo, tenemos que darle el permiso de CMVD. Esto es meramente residual en el volumen de clientes que tiene Ofimedic, dado que no es el target idóneo al cual perseguimos, pero existen clientes que lo realizan. De hecho, es una sección que no está activa salvo que nos lo soliciten, porque posteriormente la cumplimentación de la información es un poquito más engorrosa y más dificultosa, dado que el archivo que hay que presentar a Bruselas define definir, pues, por ejemplo, tipos de calle, necesita determinar de una manera mucho más estricta datos de pacientes y de intervenciones, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a historias médicas tenemos estos dos permisos. Historias médicas significa que el usuario va a poder llegar a las historias médicas del paciente y podrá consultarlas y gestionar la información allí almacenada. En otros vídeos explica que la información almacenada tanto de historias médicas como de facturación, de ventas, etcétera, etcétera, puede bloquearse de manera manual para que nadie la modifique, puede hacer que se bloquee en el momento de que guardarse o puede hacer que se bloquee cada día a determinada hora del día. Con lo cual, si eso está bloqueado, solo el usuario que tenga permisos de administrador puede liberarlo para posteriormente cambiarlo. Con lo cual, el personal administrativo que tenga acceso a historias médicas tiene que vigilar para no modificarlo si eso no está bloqueado. En cualquier caso, hay muchas consultas médicas en el cual el personal administrativo realiza tareas médicas, como guardar fotografías, guardar documentos, escribir, porque el médico se le ha encargado. La LOPD no impide que un usuario que no sea médico o facultativo no pueda acceder a la historia médica, solo pide que ese usuario esté informado de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y luego que cumplimente y firme el documento donde se le informa de pautas de conducta y normas del centro médico. Cuando estamos en historias médicas podemos opcionalmente también indicarle si el usuario en cuestión tiene acceso a las imágenes o no tiene acceso a las imágenes. Podría ser que guardáramos imágenes y documentos y ese usuario solo accediera a ver el curso clínico por cualquier cosa, pero no pudiera ver la documentación almacenada. Y luego tenemos el permiso de diseñador. Diseñador significa que este usuario en cuestión va a poder generar fichas de trabajo médico. A menudo en un centro médico pues hay un jefe médico que es el que determina todos y cada uno de los protocolos a seguir y es el único que tiene permisos para diseñar los fichas de tratamiento, los diagnósticos, etcétera, etcétera. Si no quisiéramos que lo hiciera, pues le quitamos el permiso, porque ese jefe médico es el que hará todos los protocolos y el resto de médicos se limitará a usarlos. Esto más o menos en cuanto a lo que son los permisos y los privilegios. No lo he explicado antes, pero podríamos también asociar una fotografía. Asociar una fotografía del paciente no tiene mucho sentido porque no es un dato que sea muy necesario, pero bueno, es opcional. Tenemos luego la posibilidad de decirle los accesos. Los accesos aquí es donde indicamos si es doctor o no. Como veremos, aquí hay una serie de pestañas y si indicamos que es doctor nos aparecerán más pestañas y si le indicamos que no lo es, quitaremos las pestañas. Doctor no significa que esté titulado como tal, sino que significa que puede ser un auxiliar, puede ser un enfermero, puede ser un facultativo, puede ser cualquier persona. Cualquier persona que cuando almacenen la historia médica tendrá la posibilidad de firmarlo a su nombre, de manera que posteriormente luego podremos saber quién ha generado cosas en la historia médica. También podemos indicarle si lo queremos mostrar en la agenda, pero en cualquier caso, cuando vayamos ahora a ver los perfiles del usuario que es médico, ya lo explicaremos. Datos más generales, tenemos datos generales del usuario en cuestión, dirección, NIF, correo electrónico, formas de ponernos en contacto con él. Otros datos, por si fuera auxiliar o no lo fuera, que tenemos especialidad, etcétera, etcétera, lo explicamos más en la historia médica. Y luego tenemos datos jurídicos, ¿bien? Porque podría ser que este usuario pues tuviera datos de una persona jurídica. No es muy habitual, pero sobre todo principalmente cuando son casos datos médicos, que esto lo veremos en la parte cuando hablemos de un usuario médico. Finalmente tenemos delegaciones. En Ofimedic podemos dar de alta tantas delegaciones que se explica en otro vídeo, dado que nuestro centro puede estar en varias ubicaciones distintas y podríamos determinar cada usuario a qué centros tiene acceso y a cuáles no, y de ellos a cuál tiene por defecto. Por ejemplo, si tuviéramos en este caso pues 3 centros médicos, podríamos decirle que Paco solo puede acceder a un único centro y no puede acceder a los demás. Significa que cuando acceda a la agenda de recepción, etcétera, etcétera, solo verá la de ese centro. Bien, esto es muy sencillo acerca de cómo podemos configurar un usuario único.
Un par de cosas más y aprovechamos. Aquí tenemos como siempre el registro de acciones que nos indica quién ha creado, quién ha hecho cambios en este propio formulario cada vez, el bloqueo y la baja. Si queremos dar de baja a este usuario, el usuario en cuestión, sobre todo si es médico, no podemos borrarlo porque hay datos médicos en la historia médica. De hecho, el sistema ya no lo permitiría si tuviera datos asociados. Pero podemos o denegarle el acceso o podemos darlo de baja, lo cual significa que el usuario ya no podrá acceder más. Si el usuario es médico y al darlo de baja, automáticamente sus agendas quedarán dadas de baja. Podemos consultar todo lo que ha generado, pero ya no nos aparecerá más en la agenda. Vamos a cancelarlo y ahora vamos a elegir a un usuario que sea médico para ver la diferencia, las principales diferencias que hay. Lo que son los usuarios y el acceso de privilegios son exactamente iguales, dado que el usuario puede tener accesos a la agenda también el médico, y cuando accedemos a acceso tenemos las siguientes condicionantes. Primero le indicamos si es un doctor, que es donde tenemos más pestañas a la vista que ahora veremos. Le indicaremos si queremos mostrarlo en la agenda. Cuando nosotros hablamos de un doctor normalmente tiene la agenda, pero puede ser una persona que esté en nuestra consulta trabajando y que no tenga agenda, pero sí que necesite firmar documentos a su nombre. Podemos desde aquí marcar si queremos que tener agenda o no. Podemos indicarle la posición de la columna en la agenda. Veremos que cuando vamos a una agenda de trabajo, sobre todo una agenda general, podemos tener muchos médicos y nos aparecen muchas columnas. Con esto podemos determinar cuál es la primera columna que queremos visualizar, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si accedemos a una agenda general, veremos que aquí nos aparece para el día de hoy una serie de médicos. Pues de esta manera diríamos cuál aparece el primero, cuál aparece el segundo, cuál aparece el tercero, etcétera, etcétera. Tenemos también el color, para el cual podemos elegir una gran plantilla de colores. Eso significa que es el color que nos pintará la columna. Por ejemplo, a variedad rosa le hemos dado este color medio violeta, medio azulado, bien, porque así fácilmente identificaremos fácilmente qué color, por el color, qué médico es, en lugar de tener leer la cabecera cada vez. Luego tenemos el intervalo. El intervalo o intervalo es el tamaño de la celda. Cuando nosotros vamos a una agenda de un médico en cuestión, bien, cualquiera que sea de ellos, nos aparece un intervalo. Bien, en este caso que es el de 15 minutos, podríamos haberlo configurado de 20, de 30, del periodo que quiera. Esto no significa que dentro de esta celda nosotros podamos añadir visitas de 10 minutos o de 20 o de 30. Si es de 15 y ocupamos una visita de 30 minutos, nos ocupará dos celdas. Ahora bien, si elegimos aquí ocupar una visita de 10 minutos, podemos indicarle al sistema que nos ocupe toda la celda, con lo cual nos está engañando, o desde las opciones podríamos ajustar las celdas para ocupar a la parte proporcional. Todo esto se explica en la agenda y es opcional. Pero sí que es interesante que el intervalo sea el mínimo valor múltiplo que acepta. Por ejemplo, si el médico atiende de 10 en 10, configuraremos el intervalo de 10, pero podremos poner visitas médicas de 20, de 30, de 40, etcétera, etcétera. Si lo hacemos de 15, lo mejor es que pongamos visitas de 15, de 30, de 45, de múltiplos de dicho intervalo. Otra opción que podemos hacer con los médicos es impedir que el usuario facultativo modifique las visitas. Esto es una sorpresa que tenemos desde hace años, que era que nos dimos cuenta de que había muchos centros médicos que nos solicitaban que los médicos no pudieran hacer cambios en la agenda. Cuando es una consulta pequeña o una consulta individual, a menudo es el médico el que realiza los cambios, pero cuando hay muchas disciplinas médicas y hay mucha rotación de médicos, puede ser que no queramos que el médico modifique nada de la agenda de trabajo. Pues de aquí lo único que haríamos sería impedirlo, de manera que él no podría ver la agenda, pero no podría modificarla. También podemos decirle si accede solo a los actos propios. Los actos propios significa que él, cuando vaya a su agenda a Ofimedic, solo verá aquellos pacientes que tiene él en su agenda, no verá los demás. Incluso si va a una lista de pacientes, verá solo aquellos pacientes que él tiene asignados en su ficha de filiación, no los de los demás. Esta opción es útil si queremos que un médico no vea la actividad que tienen los demás, con lo cual lo podríamos ver. Ahora bien, y ya me avanzo un poco, aquí en la sección de historias tenemos otros médicos. Podría darse el caso de que tuviéramos en nuestro equipo médico, imaginemos, 2 ginecólogos y dos psicólogos. Y podríamos decir que este médico, cuando acceda a la historia médica, acceda a sus datos, pero que también pueda ver lo que ha hecho otro ginecólogo. Con lo cual aquí podemos marcar con quién podemos compartir también la historia. Eso significa que cuando accedamos al sistema, los ginecólogos, el equipo de ginecólogos verán lo que han hecho ellos, pero no verán lo que han hecho los demás. En cualquier caso pueden jugar con ello y a partir de aquí seleccionar.
En esta sección tenemos luego la visualización de las imágenes en la historia. Hay algunos valores de la configuración de la historia que se configuran desde la historia médica de cada facultativo, y en concreto la visualización de la imagen podemos determinar si cuando el usuario accede a la historia médica quiere ver las imágenes con una previa visualización o bien las quiere ver en un formato lista tipo Excel. Esto es opcional. Seguimos. Como hemos dicho antes, cuando le determinamos que acceda a datos propios, tenemos la pestaña de historias para que combine. Si no la tenemos, esta pestaña desaparecerá. Llegamos a actos. Veremos que en Ofimedic podemos configurar todo tipo de tratamientos, de diagnósticos, de intervenciones, de fichas de cualquier tipo, de diagnósticos, como vemos, de informes. Pues aquí podríamos determinar qué datos médicos están disponibles para un médico y cuáles no. Por ejemplo, si tuviéramos diagnósticos propios aquí de oftalmología, marcaríamos, si este médico fuera oftalmólogo, que los tiene disponible, pero quitaríamos los que no. Esto lo que nos permitiría sería que cuando el médico esté en su historia médica no le visualice todos los actos médicos que puede realizar la consulta o el centro médico, sino solo aquellos que él tiene disponibles. Esto lo que hace es que agiliza la tarea del médico, dado que no ve tanta información, sino que se ciñe particularmente a lo que puede hacer, y con eso también evitamos errores y también mejora la carga del sistema, dado que no tiene que seleccionar tantos registros. Esto lo podemos hacer ahora, y cuando añadamos cualquier tipo de acto médico, el sistema también nos pregunta: ¿quiere que esté disponible para todos los facultativos? Si le decimos que sí, automáticamente lo hará. Si no, tendremos que venir posteriormente a esta ficha y marcárselo. Como datos tenemos datos generales, DNI, NIF, lo mismo que estamos viendo para un usuario convencional. Y como otros datos, sí que tenemos el área médica, la titulación, la especialidad del menú y especialidades varias. Especialidad del menú porque podemos dar de alta especialidades que se dan de alta desde el menú de administración, historias médicas, y tenemos aquí especialidades, y luego podemos vincular cada médico a una especialidad, de manera que cuando vayamos a la agenda, en la agenda de las especialidades nos mostrará todos aquellos médicos que están disponibles para la especialidad que tenemos asignada. Esas especialidades son más orientativas, las que nos aparecen debajo. Tenemos la titulación y el número de colegiado, porque cuando hagamos una receta, ya sea una receta electrónica o una receta convencional, son valores que nos aparecerán. Bien, y aparecerán identificados allí. Tenemos luego lo que son datos jurídicos. Datos jurídicos significa que son aquellos datos bajo los cuales el facultativo emitirá facturas a nuestro nombre. Vamos a explicar esto. En el sistema de comisiones a facultativos nos podemos encontrar que cuando nosotros estamos obligados a entregarles una liquidación al médico y que el médico nos haga una factura contra el centro médico por el importe de dicha liquidación. En muchos casos los facultativos no nos dan factura, con lo cual es el propio centro médico el que realiza lo que denominamos autofactura. Es decir, el centro médico hace una factura a nombre del médico contra el centro médico por el valor de la comisión, para así ahorrarle trabajo al propio médico. Y en muchos de estos casos esta autofactura no tiene que hacerse a nombre del nombre real, como el doctor Juan de la Cierva en este caso, sino que a nombre de una persona jurídica, porque este médico tiene una persona jurídica propia. Pues desde aquí podríamos marcarle si queremos que las autofacturas las haga a nombre de la persona jurídica, y aquí indicar el nombre de la persona jurídica. Tenemos también un campo de la abreviatura. Esto significa que es una abreviatura bajo la cual se identificará el médico dentro de la agenda y dentro de todo el sistema. Es muy útil para el sistema de emisión de tickets, que se explica en otro vídeo, porque tenemos un sistema de gestión de salas de espera que en la pantalla aparece el ticket del facultativo indicándole cuando el paciente tiene que pasar a la consulta. Y también porque luego, como podemos dar de alta agendas por centros médicos, por delegaciones, la abreviatura nos ayuda un poquito más a identificar al médico y en la delegación, pero esto se explica en otro vídeo. Dado que ponemos la abreviatura, el sistema utilizará esta abreviatura como serie de facturación. Dado que no podemos saber si la autofactura que estamos generando estamos utilizando una serie que ya ha utilizado otro, como puede ser otro centro médico o el mismo médico para facturar a otro centro, lo que aquí inventaremos será una serie de facturación que normalmente coincide con sus iniciales o lo que sea, y Ofimedic utilizará esta serie de facturación para emitir las facturas de las autofacturas de comisiones contra el centro. Y luego tenemos el número de factura. Aquí podemos empezar por la 1, por el número que queramos. Podemos indicar la retención de RPF también, y con esto, ¿ven?, nos hará la liquidación en la autofactura. Otra cosa que podemos hacer cuando es facultativo es indicarle el horario médico.
Bien, aquí podemos indicarle que este médico trabaja, por ejemplo, los lunes de 6 a 8, los martes de 10 a 1 y por la tarde de 4 a 8, los viernes de 7 a 10. Podemos configurarlo. Podemos configurarlo por delegación, es decir, si yo le puedo decir que este usuario para la delegación de Barcelona, como vemos, tiene otro horario, y para la delegación de Madrid, pues no tiene horario, porque no trabaja. Podemos indicarle cómo añadimos los horarios laborales. Los horarios laborales, accedemos a esta opción y podemos indicar días de la semana. Podemos decir que este trabaja los lunes, ya lo teníamos marcado, o trabaja los jueves, bien, de una hora a otra hora en concreto. Y podríamos hacer que nos apareciera en el fondo de la celda un texto. Este texto, por ejemplo, podríamos decirle, pues los jueves de 10 de la mañana a 12, pues solo acepta primeras. Ese es un texto que nos aparecería debajo de la celda para indicar al usuario de administración que durante ese periodo solo acepta primeras. Eso no significa que luego no podamos añadir cualquier otro tipo de visita médica dentro, pero el sistema ya nos avisa, bien, ya nos lo prepara. Puede haber una urgencia, puede haber algún caso en concreto, bien, pero nos prepara y nos ayuda a dimensionar un poquito la agenda. Podemos hacer que sean días de la semana o también que sean días concretos. Podríamos decirle que este médico pues solo viene el día 24 o viene el día 20 y viene otro día. Es decir, podríamos planificar, porque en centros médicos la planificación no responde a una cronología determinada por días de la semana, sino aquellos días que indica el médico que va a acudir a ese centro. Y podemos hacer que se repita. Pues vendremos cada 15 días. Pues podemos a partir del día 1, pues él hará ese horario pues el día 1, luego lo hará el día 15, luego lo hará el día 1 del mes siguiente, luego hará el día 15 del mes siguiente. Él irá preparando la actividad. Posteriormente tenemos lo que denominamos tipos de visita médica. En Ofimedic tenemos dados de alta tantos tipos de visita como queramos. Estos tipos de visita se configuran desde administración, tipos de visita médica. Y estos tipos de visita aparecen aquí disponibles para todos los médicos. En función de la especialidad y lo que haga cada uno, pues podemos marcarle qué es lo que va a tener disponible y qué es lo que no. De manera que cuando le asignemos visitas médicas en la agenda a este médico, no le aparecerán estos tipos de visita que tenemos predeterminados. Podemos determinarle también un periodo. Yo puedo decirle que para una visita consecutiva convencional este médico se está 30 minutos, lo cual significa que cuando le añadamos una cita en la visita médica, automáticamente tomará ese valor de 30 minutos. No significa que luego podamos cambiarlo, porque ese paciente sea más complejo o más sencillo y tengamos que reducirlo o ampliarlo, pero por defecto nos tomará este valor. Y aquí tenemos una letra. Bien, vamos a ver, yo creo que aquí tenía algún caso. No tengo la primera consulta. Yo podría indicarle, por ejemplo, que cada vez que el paciente se haga una primera consulta, automáticamente X tiempo antes o después, podría decirle 10 minutos antes, me genere otra consulta para otro médico y para otro tipo de visita. ¿Eso qué significaría? Vamos a imaginar que somos un otorrino y que cada vez que tengamos que hacer una primera visita para un doctor en concreto, 10 minutos antes o 15 minutos antes se genere otra automáticamente para otro técnico o otro doctor del tipo audiometría, porque como soy otorrino, cada vez que tengo una primera visita, para mí es imprescindible hacer una audiometría y no la voy a hacer yo, sino que la va a hacer un técnico. Pues este sistema lo que hará será que automáticamente cuando le asignemos, ¡pum!, generará esa otra visita para ese facultativo que hemos indicado. Si tenemos dudas, porque podemos tener más técnicos disponibles, aquí podemos indicar los otros técnicos que hay disponibles y el sistema lo que hará, nos permite hasta 3, será que nos preguntará, ¿para quién quieres realizar la visita? 10 minutos, ¿para Carlos, para Valeria? O, bueno, en este caso he repetido la misma para Valeria o para Marcos, y el sistema nos permitirá grabar esa visita médica. Es muy útil si tienen esa casuística. Posteriormente tenemos los servicios de artículos. En Ofimedic, en la parte de administración, pueden configurar todos y cada uno de los servicios de artículos que ofrece la consulta. Los servicios de artículos responden a actos médicos que están organizados por tarifa, ya sean privadas o de compañías, y por tipos de actos médicos, pediatría, traumatología, oftalmología, etcétera, etcétera. Esos actos médicos que tenemos configurados nos aparecen aquí, de manera que desde aquí podemos indicar de todos los actos médicos que hay, qué es lo que puede hacer cada doctor. Pues yo le puedo decir, Juan de la Cierva, voy a quitarlo todo, que hay algunas cosas que tienen comisiones y no puedo quitarlas ahora. Como es dermatólogo, solo le permito hacer los actos médicos de dermatología. ¿Eso qué significará? Que cuando vayamos a venderle algo, este médico intente vender algo, solo le aparecerán disponibles sus actos médicos. A su vez, si este médico no trabaja, por ejemplo, con asistencia sanitaria, podríamos desmarcarlo. De manera que
cuando añadamos un paciente en su agenda médica, que sea de asistencia sanitaria, el sistema nos avisará y nos dirá: hey, vigila, porque este paciente es de asistencia sanitaria y este médico no atiende para asistencia sanitaria. Luego, posteriormente, podemos determinar si lo añadimos o no lo añadimos. Esto es libre. Esto es interesante también para un poquito calibrar un poco qué es lo que puede hacer cada uno y lo que no. Y finalmente tenemos el apartado de delegaciones. Delegaciones es, que lo hemos visto antes también en el usuario convencional, lo que nos permite es determinar con qué delegación va a trabajar. Ya lo hemos visto antes. En función de si tiene varias delegaciones, también tendrá el calendario disponible. Es decir, si este médico no va a trabajar en el centro de Madrid, bueno, me falta algún dato, perdón, voy a quitar estos datos, veremos que en su calendario laboral yo no puedo asignarle que es Madrid. Bueno, en este caso, como tiene muchos vínculos, el sistema prepara todas las tablas de información para que estén disponibles. Vamos a esperar que finalice. Dado que es una herramienta de configuración, esto puede ser que lo haga a veces. Bien, y cuando vayamos al calendario veremos que aquí ya nos aparece Madrid, porque nosotros en delegaciones le hemos dicho que no puede trabajar con Madrid. Y esto es todo. Hay un vídeo adicional que explica también en el modelo cloud cómo configurar los usuarios, dado que hay determinados perfiles distintos que complican un poquito más, sobre todo el alta inicial, pero es muy sencillo. Este es el primer paso, sobre todo a gestionar, dado que para empezar a trabajar con el sistema y sobre todo tener una agenda de trabajo, tenemos que definir los usuarios del sistema y principalmente sus privilegios y lo que puede hacer. Y eso es todo. Les invitamos a seguir viendo los vídeos de Ofimedic para poder así trabajar correctamente.